La historia de los días, nuestra historia y nuestros días. Matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Espacio este que junto al Cabezón decidimos hacer regresar, retornar a la radio ha vivido equivocada. ¿Por qué motivo? Principalmente porque hay cierto quizá desprecio, cierta obviedad con respecto a determinadas efemérides. Sabemos muy bien que el 21 de septiembre, por ejemplo, se celebran el Día del Estudiante, el Día del Fotógrafo, el Día de la Primavera, pero quizá muy pocos hacen referencia a que también en este día, 21 de septiembre, pero de 1899, nacía un poeta y escritor de excelencia argentino, José Bartolomé Pedroni Fantino, José Pedroni, así conocido, nacido en Galvez, en la provincia de Santa Fe. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Precisamente el rótulo, el título de este segmento, La historia de los días, nuestra historia y nuestros días, hace referencia a volver a vivificar a aquellos no solo poetas y escritores, sino también, por ejemplo, filósofos, pensadores o hechos históricos que van quedando en el camino, y no por una cuestión de casualidad, sino más bien por una causalidad. Hoy, José Pedroni es el protagonista principal de este espacio. Un hombre que nació en una familia de madre ama de casa, de padre trabajador, semianalfabeto casi, y que allá en sus tiempos de infancia y mocedad en Galvez, provincia de Santa Fe, se encargaba, por ejemplo, de a su padre, quien regresaba muy tarde por las noches, luego de trabajar todo el día, de leerle un diario italiano, porque claro, tenían esa prosapia italiana, un diario italiano que él le leía con cierta dificultad, hasta que el padre quedaba mansamente dormido, producto del cansancio que traía por su labor destacada durante largas y largas horas diarias. Un diario que, según el padre, José le leía muy bien, interpretando el italiano, pero que Pedroni decía que era no tanto así, producto quizá que el padre prefería que su hijo se incursionara dentro de lo que son las letras en el idioma italiano y de allí resaltara en exceso todo un vocabulario que en definitiva José Pedroni no tenía. Padre de 4 hijos, 3 varones, hasta que nace la menor, la mujer, Ana María, quien se radica prontamente en Guatemala y que fue la única que adoptó la literariedad de su padre, ya que los varones fueron por otros caminos. Escritora que ya falleció, pero que vivió, como decíamos, mucho tiempo en Guatemala, producto de casi un exilio preimpuesto para llegar allí a ese país centroamericano. Pedroni, decíamos, había nacido en Galvez, pero prontamente, muy jovencito, creo que 13 años aproximadamente, junto a su familia se traslada a la ciudad santafesina de Esperanza. El padre, quien tenía ciertas inquietudes y motivaciones por José, recordamos que le hacía leer ese diario en italiano, en un momento lo traslada a la ciudad de Rosario, precisamente para que José pudiera estudiar. Allí, en esa ciudad emblemática provincial,
Pedroni no se encontraba, no se hallaba, extrañaba sus cosas, sus paisajes, su familia, sus amistades, sus afectos, y decide regresar a Esperanza, donde comienza a trabajar durante larguísimos años, 35, como contador de una firma comercial. Cuando a Pedroni, quien fue un escritor que es muy difícil catalogar o encasillar dentro de lo que es, por ejemplo, los poetas sociales en la Argentina. ¿Por qué? Porque estuvo alejado de los centros urbanos. Entonces es muy difícil poder encasillarlos, por ejemplo, más allá de compartir época, en los grupos de Boedo o los grupos de Florida. Allí donde estaban Borges, Oliverio Girondo, los hermanos Tunión y demás, Nicolás Olivari. No, el hombre no se movía dentro de esos espacios que tienen que ver con lo urbano. Recordamos, provincia de Santa Fe. Pero eso no dejó, por ejemplo, de hacerle pertenecer, si lo queremos catalogar literariamente, dentro de un grupo que tiene que ver con la vanguardia romanticista en el país. Una vanguardia romanticista que hacía mención principalmente en su obra poética o en su obra en prosa a las cuestiones del paisaje, de la mujer, del trabajador, precisamente del obrero, quizá por la influencia de su padre, del hombre y las distintas circunstancias. Luego de vivir casi toda su vida en Santa Fe, José Pedroni se traslada a la ciudad de Mar del Plata, donde encuentra su muerte en 1968, a los 68 años de edad. En una oportunidad, se le preguntó a José Pedroni ¿para qué escribía? Si para toda la gente o para él mismo. Y él respondió que si contestaba que escribía para toda la gente, en definitiva no estaba escribiendo para nadie. Y si escribía para sí mismo, suponía que al lector no podían importarle las tribulaciones personales que tenía como poeta. Entonces, escogió una frase que me parece maravillosa. Pedroni dijo: yo le escribo al corazón humano. Y como para merecer llamarse poeta, porque en definitiva no solo escribía poemas, sino que esos poemas se condecían con sus accionares, con su manera de vivir. Tanto Pedroni le escribió al corazón del hombre que, por ejemplo, redactó Maternidad. Mujer, en un silencio que me sabrá a ternura, durante 9 lunas crecerá tu cintura, y en el mes de la siega tendrás color de espiga, vestirás simplemente y andarás con fatiga. El hueco de tu almohada tendrá un olor a nido, y a vino derramado nuestro mantel tendido. Si mi mano me toca, tu voz con vergüenza se romperá en tu boca, lo mismo que una copa. El cielo de tus ojos será un cielo nublado. Tu cuerpo todo entero como un vaso rajado que pierde un agua limpia. Tu mirada un rocío, tu sonrisa la sombra de un pájaro en el río. Y un día, un dulce día, quizá un día de fiesta para el hombre de pala y la mujer de cesta. El día que las madres y las recién casadas vienen por los caminos a las mismas cantadas. El día que la moza luce su cara fresca y el cargador no carga y el pescador no pesca. Tal vez el sol deslumbre, quizá
la luna grata tenga 14 noches y espolvoree plata sobre la paz del monte. Tal vez el villaje llueva calladamente, quizá yo esté de viaje. Un día, un dulce día con manso sufrimiento, te romperás cargada como una rama al viento, y será el regocijo de besarte las manos y de hallar en el hijo tu misma frente simple, tu boca, tu mirada y un poco de mis ojos, un poco, casi nada.